Bien, en este video vamos a ver cuáles son los distintos tipos de tensiómetros, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Para ello vamos a compartir imágenes de los distintos tipos de tensiómetros. Bien, acá podemos ver precisamente lo que es un tensiómetro de mercurio, como había dicho en el video anterior, tienen, ya no se usan más en la práctica corriente, pero sirven precisamente para calibrar los que más se utilizan ahora, que son el aneroide y los digitales. Tienen una columna de mercurio, el brazalete que va a ir colocado obviamente en el brazo, la pera para insuflar el brazalete, y esto también está complementado con el estetoscopio, que precisamente es lo que se va a utilizar para poder escuchar y viendo hasta dónde sube la columna de mercurio, poder ver bien cuál es la presión sistólica o máxima y la diastólica o mínima. Vamos a ir viendo ahora los siguientes tipos de tensiómetros. Recuerden que este tipo de tensiómetro ya no se utiliza más en la práctica, aunque en algunos lugares pueden llegar a encontrar. La ventaja es, obviamente, que es el más preciso, el que nos va a dar en forma muy correcta la medición. La desventaja, lamentablemente, es que esta columna de vidrio, que es de vidrio, se solían romper y esparcir todo el mercurio, que ya sabemos que el mercurio es tóxico. Y es el motivo por el cual se dejó de utilizar. La ventaja, la repito y les voy a volver a repetir, es que es el más preciso de todos. Actualmente, vuelvo, repito, para que queden las cosas bien grabadas, se utiliza más para calibrar que para medir la presión. Bien, ahora vamos a ir viendo los siguientes tipos de tensiómetros. Acá tenemos un tensiómetro digital, un tensiómetro digital de brazo. ¿Por qué de brazo? Porque precisamente el brazalete o manguito se coloca en el brazo, de la forma habitual, que quizás es la forma que más estamos acostumbrados a ver. ¿Cuáles son las ventajas que nos va a brindar este tipo de tensiómetros? Que nos va a dar exacto, el número exacto. Acá fíjense que nos está dando una medición de 105,64. Cosa que con el tensiómetro aneroide, que es lo que vamos a ver luego, esto ya no es tan exacto. Acá en el display directamente nos va a estar diciendo el número. También otra de las ventajas que tienen este tipo de tensiómetros es que nos está diciendo las pulsaciones, o sea, la frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que está latiendo ese corazón en un minuto. Muchos de los tensiómetros digitales también tienen una memoria. Ven que acá dice MEM, bueno, y dos botoncitos que nos permite registrar y guardar las mediciones previas. Pero obviamente este tipo de tensiómetros sirven más para lo que se considera como autocontrol, donde la misma persona se está controlando. Si yo estoy utilizando este mismo tensiómetro para tomarle a varias personas diferentes, obviamente esto ya no me va a servir, la memoria es lo que no me va a servir,
porque obviamente esos valores que se fueron guardando, que se fueron registrando, obviamente van a estar relacionados a distintas personas. Pero para una persona que lo tiene en su casa, me permite, obviamente, guardar todas las mediciones anteriores. Vamos a ver ahora también otro tipo de tensiómetro digital, que es el de muñeca. Exactamente las mismas características con respecto, obviamente, a la medición, nos dan mediciones exactas. En este caso me está diciendo que de sistólica, fíjense que al costadito lo tiene, 119, y diastólica 81. También me va a estar dando la frecuencia cardíaca, y la fecha, la memoria. En estas características son exactamente iguales al de brazo, con la diferencia que directamente se pone, se ajusta a la muñeca y no hay que colocar el manguito en el brazo. Otra de las ventajas que también tienen cualquiera de estos dos modelos de tensiómetros digitales es que no necesitan el uso del estetoscopio. Y por último, vamos a ver el tensiómetro anaeroide, que también tiene el manguito o brazalete, el relojito y la pera que insufla precisamente el manguito. Y que acá obviamente necesitamos sí o sí el uso del tensiómetro. Si tenemos que hacer una comparación entre todos estos tensiómetros que acabamos de ver, el tensiómetro anaeroide quizás es un poco menos preciso en la lectura de las mediciones, porque después cuando veamos el video de cómo tomar la presión, la agujita va a estar moviéndose, y cuando se escuchan los ruidos, no voy a tener esa precisión que tiene el digital. Por lo tanto, es un poquito menos seguro en la medición. Pero a medida que uno se va entrenando, porque esto es obviamente acostumbrarse, se pueden tranquilamente detectar y ver una variación entre 120 y 130, como decíamos antes. Porque ya habíamos visto que no es lo mismo 120 que 128, 129, que estamos quizás más cerca del 130. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estamos diciendo que el otro me da más precisión, me da justito, me dice 119, no me dice 120, me dice 118, el valor que sea. En ese sentido, los digitales son sumamente precisos. Pero los digitales funcionan a pila. Ese es el inconveniente que tienen quizás todos los tensiómetros digitales. Si bien son sumamente precisos, obviamente me pueden dar valores erróneos si la pila se está gastando. Entonces, obviamente, hay que controlarlos muchísimo más que estos tensiómetros anaeroides. La otra desventaja, y que también hablamos a favor del digital, es que el tensiómetro anaeroide no me da la frecuencia cardíaca. No en ningún lado me dice cuántas veces por minuto está latiendo ese corazón. Después, cuando veamos precisamente la fisiopatología de la hipertensión, vamos a entender muy bien por qué es tan importante conocer la presión arterial. Perdón, la frecuencia cardíaca. Obviamente, con este tipo de tensiómetros, no es que no se pueda, pero tengo que aplicar la forma manual, aplicando estos dos deditos acá
en la muñeca, si se fijan, este es mi pulgar. Si sigo la línea del pulgar, voy a encontrar la arteria que está latiendo. Y ahí, con un reloj en mano, puedo contar cuántas veces late esa arteria en un minuto. Y eso es lo que me va a dar y me va a decir cuál es la frecuencia cardíaca. Bien, como ven, acá hemos visto los distintos tipos de tensiómetros, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Recuerden que tanto el tensiómetro aneroide como los tensiómetros digitales hay que calibrarlos regularmente. En los tensiómetros digitales hay que controlar el estado de las pilas, que estén bien cargadas. Y después, bueno, obviamente cada uno de ustedes elegirá cuál es el que le resulte más cómodo. Bien, nos vemos en el próximo video.